para que no se le haga. Y estaba su hija, pero dijo que a lo mejor ahorita venía, porque iba a ver si el novio estaba descansando o qué. El tema de hoy es un tema que dice la Biblia que fuimos plantados para llevar mucho fruto. ¿Sí? El tema es plantados para llevar mucho fruto. Y la cita bíblica es San Juan 15:1. Amén. San Juan 15:1 en delante. Amén. Dice la palabra, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Entonces ahí vamos a hacer un énfasis y vamos a ver que el pueblo de Dios ha sido plantado para llevar fruto. Pero ¿cuál sería ese fruto? ¿Cuál sería ese fruto que el Señor dice que llevaría su pueblo? Dice que Él es la vid, o sea, Él es la viña. ¿Amén? Dice que el Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos, nosotros somos las plantas. ¿Verdad? O sea que nosotros somos el plantío en Cristo, en la labor que es el Señor Jesucristo para el Padre. ¿Sí está entendible? Amén. Dice: yo soy la vid verdadera. Amén. Ahí representa a todos los convertidos en Cristo, es el viñedo de Dios. Amén. En la parcela que es Jesucristo, o sea, la vid que es Cristo. Y los pámpanos somos nosotros, plantados, insertados en lo que es la vid, que es Jesucristo. Pero lo importante aquí es que dice que fuimos plantados para llevar mucho fruto. Mucho fruto. Amén. Dice: todo pámpano que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Dos tipos de pámpanos. Uno que no lleva fruto, dice que Él lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Amén. Entonces fuimos llamados, fuimos plantados en la vid del Señor para llevar fruto en abundancia. ¿Y cuál es ese fruto que el cristiano está dando a través de la vida en Cristo? La palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es bondad, ¿ya? Es misericordia, es amor, es justicia. Amén. Y ese es el fruto del Espíritu, puesto que somos plantados en la vid del Señor, somos Espíritu, y debemos de producir conforme al Espíritu de Dios. ¿Qué produce el Espíritu de Dios? Produce justicia, produce verdad. Amén. Produce misericordia. Amén. Pero entonces habla el Señor más adelante, dice: mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. O sea que para poder llevar fruto, para poder tener fruto y llevar fruto, tenemos que permanecer en la vid de Dios, que es Jesucristo. Amén. Permanecer en la vid de Dios, o sea, permanecer en la vid que es Jesucristo, para poder producir por medio del Espíritu de Cristo el fruto
el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Y entonces nosotros podemos producir en abundancia justicia y verdad. ¿Sí? Si el pámpano todavía está en la vid, insertado en la vid de Cristo, va a llevar fruto de justicia y de verdad. Porque Jesucristo es justicia y es la verdad. ¿Qué produce? ¿Qué produce el árbol plantado? ¿Qué produce el árbol plantado en una labor o en un jardín? Se diga cómo produce dependiendo del tipo de árbol que es. Si es de cual sea, vamos a referirnos que si es manzana, produce manzana, si es de plátano, produce plátano, ¿verdad? Produce aguacates, produce duraznos, produce... ¿De qué tipo de árbol es lo que produce? Pero aquí el pámpano insertado en la vid de Jesucristo está plantado por Dios como plantío de Dios en la vid de Dios para producir del fruto del árbol de vida. ¿Y quién es el árbol de vida? Jesucristo. Entonces, ¿qué produce Jesucristo? Salvación. Amén. Produce salvación, produce perdón, produce amor. O sea, ese fruto de la vid, del inserto del pámpano en la vid del Señor Jesucristo o en el plantío de Jehová, produce el fruto del árbol insertado o plantado. Fue plantado el cristiano y la cristiana en la vid de Jesucristo, tiene que producir de la misma raíz, de la misma savia, el mismo fruto. El durazno, del árbol de durazno produce duraznos porque la raíz del árbol y toda su ramal, todo lo que es el árbol produce de esa sustancia que es de durazno. Amén. Aquí la raíz es Jesucristo. Amén. Usted es un plantío insertado en la vid de Dios como plantío de Dios. ¿Qué debe producir ese plantío de Dios? De la misma savia del árbol en el cual fue insertado o en la vid en la cual fue insertado. Amén. Así produce el árbol el fruto, ¿verdad? Si la raíz de la savia del plantío de Dios produce justicia y produce verdad y todo lo referente al propósito divino, entonces cada uno de nosotros como hijos de Dios, plantados en los plantíos de Dios, en el huerto de Dios, tiene que producir fruto de justicia, de amor, ¿ah? Benevolencia, misericordia, paciencia, benignidad, todo lo que es Jesucristo. Toda la ADN de Jesucristo se tiene que reproducir otra vez en los plantíos de los pámpanos, en la vid del Creador de la vida. Y usted y yo somos, como dice aquí, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y todos los pámpanos que en mí no llevan fruto, los quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Está hablando de una verdad, de un plantío diferente a los plantíos que hay en la tierra. Por eso hace la recomendación, dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Dios espera una cosecha del plantío que está en Cristo, que son los cristianos. Amén. Pero aquí habla de que esos plantíos producen mucho fruto. Y aquí es donde yo quisiera hacer un paréntesis. ¿Realmente producemos mucho fruto? ¿O cómo nos consideramos? ¿Producemos mucho fruto? Para podernos considerar que no somos aptos para que el labrador nos corte porque no producemos fruto. Amén. Porque dice que el pámpano que no lleva fruto lo cortará y lo quitará. Pero al que lleva fruto lo limpiará. Amén. Lo limpiará. Cuando dice
al que lleva fruto lo limpiará, quiere decir que lo ungirá con su espíritu, y entre más abunde en la gracia, en la producción de la justicia, Dios lo va a ir exaltando en el crecimiento espiritual hasta llevarlo a la estatura de aquel que le llamó, que es Jesucristo. Amén. Lo va a llevar en el crecimiento espiritual con la unción nueva, agregando más unción y más poder para que produzca más justicia, más verdad. Amén. Más misericordia, más amor. Porque ese es el fruto que el Señor espera del plantío que Él plantó en Jesucristo. Amén. Si el árbol no produce el fruto en el sembradío en el cual fue plantado, el labrador quita ese árbol y pone otro que produzca. Y eso mismo hace Dios. Yo quiero hoy hacerle entender esto a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que nos están viendo y que nos vayan a ver. Si usted como hija, como hijo de Dios, no está produciendo frutos de justicia, frutos de verdad, y todo lo que es referente a la raíz sabia, que es Jesucristo, de ese árbol en el cual usted fue insertado, yo fui insertado, estamos propensos a que el Señor en un determinado pues llegue y revise el árbol y que no tiene fruto, y Dios pueda quitarlo de la presencia y darle la oportunidad a otro que produzca. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, claramente, que el que no da fruto será cortado y echado al fuego. Amén. No está diciendo Dios en esta tarde que lo va a cortar y lo va a quitar, y no, le estoy hablando de que puede ser sustituido. No necesariamente tiene que matarlo Dios. Lo mata espiritualmente para Cristo y lo deja en el mundo. Ya no produció en la vid que lo plantaron, lo van a dejar en la vid que no produce el fruto para Dios, y puede quedarse fuera sin la bendición de Dios. Amén. Sin la salvación. ¿Y por qué? Porque vino el dueño del labrío, el dueño de la vid, y no halló fruto. Como el Señor da el ejemplo de la higuera, ¿verdad? Dice que tuvo hambre y se acercó a la higuera y tenía follaje, pero no tenía fruto. ¿Qué pasó con esa higuera? Dice la Biblia que la maldijo y le dijo: nunca más nazca fruto de ti. Y dice que la higuera se secó. Bueno, aquí es un tema referente, pero aquí estamos hablando de una producción, de un plantío que Dios tiene en el mundo. Y yo hoy quiero hacerle despertar su entendimiento a nuestros hermanos que están plantados en Cristo. Si está produciendo, hágase la pregunta y contéstesela a usted mismo, usted misma. ¿Estoy produciendo fruto como árbol plantado de Dios en la vida de Cristo o no? Usted lo sabe mejor que yo, porque el apóstol Pablo lo dice a los Corintios. Dice: ¿acaso ustedes no sabéis si estáis aprobados o desaprobados? ¿O acaso ustedes no se conocen? Dice: si Cristo está en vosotros o no está Cristo en vosotros. O sea, el apóstol Pablo deja al razonamiento de cada uno de los cristianos para que vean por sus propios méritos si realmente usted o yo estamos produciendo, si realmente todavía estamos en la fe, si todavía estamos operando la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque la Biblia dice claramente aquí, dice permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneciese en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Aquí está el razonamiento aclarado por medio de Jesucristo. Realmente yo, como plantío de Dios, estoy produciendo el fruto
que Dios espera de mí? Estoy dando fruto, mucho fruto, en la insertación que el Señor hizo de esta planta que plantó sobre Jesucristo para producir lo que Él espera que produzcamos. ¿O solamente estamos ocupando el lugar? Estamos ocupando un lugar que pudiera tener otro árbol que estuviera produciendo. Y eso es de preocupancia para nosotros como cristianos, porque la Biblia dice que en otro pasaje bíblico habla tocante al árbol. Dice la Escritura que vino el dueño de aquella viña, y dice que le dice al labrador: ese árbol tengo 3 años que vengo y no hay fruto. ¿Sí? No hay fruto. Dice: córtalo, porque está ocupando el lugar de la tierra para poner otro árbol. Y dice que el labrador le dice: Señor, esperemos, deme la oportunidad de labrarlo este año, y si no da fruto, entonces sí lo cortamos. Amén. ¿Por qué es importante que el árbol dé fruto? Porque si no produce, se está perdiendo el tiempo y se está ocupando el lugar donde está plantado ese árbol, y el dueño de ese plantío no recibe ganancias del fruto que debe producir. Aquí es diferente el fruto. Dios espera que nosotros produzcamos fruto de justicia, fruto de amor, de misericordia, que haya una fraternidad que conquiste los corazones y las almas para Cristo. Y si nosotros no somos conquistados ni nosotros mismos, ¿cómo podemos producir fruto en abundancia si nosotros mismos no producemos en sí mismos? Seríamos árboles con follaje verde, pero sin fruto. Amén. Un follaje verde, el arbolito muy verdecito porque está plantado junto a las corrientes de las aguas, que es Jesucristo. Pero si no tiene fruto, es pérdida de tiempo para el que está esperando que produzca, y se está pasando el tiempo y muchas almas están yendo al infierno, cuando nosotros como árboles y plantíos de Jehová debíamos de estar produciendo convencimiento de la gente pecadora para que se arrepienta, produciendo restauración para todos aquellos que necesitan restauración, produciendo justicia para todos aquellos que claman por justicia. Amén. Muchas cosas que el árbol plantado en la vida del Señor Jesucristo debe producir para que el mundo sea beneficiado con ese fruto, con un fruto agradable de justicia que traspase, ¿verdad?, que traspase el tiempo, y que haya ganancia para el dueño de esa vid, que es Jesucristo. Y la ganancia para Jesucristo es que su nombre sea glorificado y santificado y cambiado el pecado por la justicia, que mermara en el mundo la injusticia y que floreciera, que rebasara la justicia. Pero por cuanto el árbol no produce, hay escasez, como la escasez de alimento. La justicia no produce en muchedumbre, está escasa, entonces puede quedarse más abajo el fruto de la justicia que de la injusticia, y por eso la injusticia está crecida más que la justicia. Y ahí hay un problema, porque nosotros fuimos puestos o plantados como plantíos de justicia para producir
benevolencia y misericordia y amor, perdón, y todo lo que es referente a la justicia de Dios, para que el mundo sufriera un equilibrio. Pero si la justicia no se ve porque el árbol no produce, entonces está ocupando un lugar el árbol de justicia que no está produciendo. Y el tiempo está pasando y se están perdiendo los propósitos de Dios para la humanidad, por cuanto el árbol plantado, que es la iglesia en Cristo, no está trabajando, no está produciendo y no está dando los frutos que debía estar dando. Por lo tanto, yo les invito a nuestros hermanos y nuestras hermanas que revisen cada uno de estos legados. Si usted ha permanecido en Dios y está plantado en la vid de Jesucristo, y yo también debemos de producir fruto. Amén. Debemos permanecer en Jesucristo para llevar fruto y tenemos que producir fruto. Amén. Luego dice en el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego que arde. O sea que si el cristiano no produce, lo que va a venir es el amarchitamiento espiritual, se va a morir espiritualmente y no va a servir más de para leña. Nomás para echarlo al fuego, porque ese árbol no permaneció en la vid, no floreció ni dio fruto, entonces dice que se marchitará y será recogido, se secará y lo echarán al fuego, porque no produjo para su Señor el bien que debía de producir ese árbol. Amén. Luego en el verso 7 dice, si permanecieres en mí y mi palabra permanecer en vosotros, pedid todo lo que quieras y será hecho. Dice, y en esto es glorificado el Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Amén. Para que lleves mucho fruto. Amén. Amén. Si el Hijo de Dios, la hija de Dios, como pámpano plantado en la vid de Jesucristo, que es la vid verdadera, la raíz y la savia de justicia, no produce lo que la raíz le está alimentando, quiere decir que no está bien insertado, no está injertado correctamente en la vid y no puede producir ese árbol justicia. No puede producir justicia ni verdad porque no está tomando de la raíz la savia, que es Jesucristo. Pero si está plantado en la savia y en la raíz de la justicia de Jesucristo, tiene que producir justicia, tiene que producir verdad, porque Jesucristo es la verdad. Él dijo claramente, dijo, yo soy la verdad. Entonces, si Él es la verdad, el que está plantado en la vid de Jesucristo, en la vid verdadera del Padre, tiene que producir justicia, tiene que producir verdad. Amén. Pero si no produce estos elementos que son de la savia de la raíz, que es Jesucristo, entonces algo está mal en nosotros. Como pueblo de Dios, algo está mal en nosotros. Porque el árbol no está produciendo en la savia que fue injertado. Y por lo tanto, analícese y analicémonos cuidadosamente si realmente mi árbol está plantado e insertado en la savia de justicia, que es Jesucristo. Porque si no producemos, entonces venimos a ser pámpanos secos, separados de la raíz de la savia de justicia del plantío de Dios. Y nosotros mismos, al no tener cuidado, nos estamos engañando a nosotros mismos sin producir. Y nosotros mismos estamos perdiendo el tiempo haciéndonos pensar nosotros mismos en nuestro propio pensamiento que estamos insertados en la savia de la raíz de la justicia, y no es así porque no producemos lo que el árbol de justicia
produce. Por lo tanto, considérese a sí mismo si realmente hay savia de la raíz en el cual fue usted o yo insertados. Si produce esa raíz, que es Jesucristo, que es la vid del Padre Celestial, y usted es plantío o es pámpano, como usted quiera tomarse. Si usted es pámpano, tiene que producir de la savia en el cual fue insertado en esa vid verdadera, y debe producir verdad y debe producir justicia, porque el Señor dice que de Él es la justicia y de Él es la misericordia y de Él es el amor. Si estas cosas usted las produce, déle la gloria y la honra al Señor. Si no las produce, revise su raíz y la inserción de su pámpano, de su árbol, la savia que produce en su fruto. ¿Qué es la savia del árbol que usted o yo tenemos? Tiene que traer la esencia del inserto en el cual fue injertado para producir el árbol en el cual fue plantado. Amén. Yo quiero que quede claramente esto, porque aquí el Señor hace específicamente una observación. Dice que los que no permanecen en Jesucristo no pueden llevar fruto. Amén. Está diciendo claramente que el árbol que no esté insertado correctamente no puede llevar fruto, que está desconectado de la savia que produce, amén, ese fruto para Dios, que es en justicia y es en verdad. Separado de mí, dice, el que separado de mí, dice, no puede llevar fruto. Que dice que está como que querido insertado, pero no llegó a la savia, y entonces no puede estar produciendo el fruto que el Señor dueño, que es el labrador, que es el Padre, espera de ese árbol que fue plantado. Amén. Por eso yo le hago la observación ahora y hago énfasis en esto. Mire, mi hermano, mi hermana en Cristo, si realmente está insertado en la savia de la raíz que es Jesucristo, y que si usted permanece en Él, la Biblia es muy clara, dice que el que permanece en Él va a llevar mucho fruto. Pero dice que el que está separado, el que no está insertado correctamente, no puede llevar, no puede tomar de la savia y no puede producir el fruto de lo que es para el reino de los cielos. Amén. El reino de los cielos está esperando en el plantío de Dios, en la vida de Jesucristo, en la viña de Jesucristo, en la labor de Jesucristo, en la parcela de Jesucristo, para que nos entiendan todos los hermanos, porque hay hermanos que, pues, ¿de qué está hablando el hermano? Pero ya si yo le hablo de una labor, usted sabe bien que es un barbecho. Si yo le hablo de una parcela, es donde se produce producción de frutos. Amén. Una viña es donde se producen viñedos. Amén. Entonces, yo soy la vid verdadera. O sea, es el viñedo, es la área donde se produce. Pero si el plantío no está bien plantado, no puede producir de la raíz de la savia el propósito divino del producto que el Espíritu de Dios está esperando en la reproducción del Espíritu que Él derramó sobre las aguas, sobre la gente que fue escogida por Él para que produjera fruto de justicia y de verdad. Y por lo tanto, el labrador está esperando la producción en el Espíritu, porque está sembrado en el Espíritu, porque Cristo es el Espíritu, y los que están sembrados en el Espíritu están insertados en el Espíritu, y el Espíritu produce frutos del Espíritu. No produce fruto de carne ni sangre, sino produce fruto de justicia, de verdad, de amor, de benevolencia, de misericordia, de mansedumbre, de templanza,
de toda la gloria que es el Espíritu de Dios. Amén. Eso está esperando el dueño de esa labranza, que es Dios. Plantó a su hijo y plantó todos los pámpanos sobre su hijo, y su hijo es la parcela o la labor o el barbecho donde se va a reproducir su espíritu en el espíritu para el espíritu. Pero si el pueblo de Dios no está insertado correctamente, no fue sembrado correctamente, no ha nacido en Cristo y no ha recibido el don del Espíritu Santo y no ha sido insertado con el poder de Dios, entonces el pámpano, como dice aquí la palabra, no va a producir el fruto que el alto Dios está esperando de ese pueblo que fue comprado con la sangre, el sacrificio de su Hijo amado. Por lo tanto, en esta tarde, hermanos y hermanas, haga una revisión en sus propias vidas, si realmente Dios está ahí con usted, si realmente está plantada sobre la viña del Señor Jesucristo para producir justicia. Porque si no produce justicia, y si no produce amor, y si no producen todos esos elementos que son de Dios, me temo, mi hermano, mi hermana, que no haya sido nacido todavía en la savia de la raíz del linaje del Hijo de Dios. Por lo tanto es preocupante, porque si usted no produce fruto, no ha sido insertado en la savia del árbol que produce la justicia, dice aquí que el labrador le cortará y le echará afuera. Lo cortará y lo echarán al fuego. Amén. Y cuando está diciendo eso, está diciendo, bueno, pues mira, mi hijo, usted no produce, vamos a darle la oportunidad a otro que sí produzca. Y nosotros podemos ser desechados por Dios porque no producemos fruto, el cual el Padre está esperando, que es el abrigo de. Por eso es importante que usted hoy, en este día, haga conciencia. Si no tiene el Espíritu Santo, pídaselo a Dios para que empiece a operar dentro de la voluntad de Dios, con la aprobación de Dios y con la savia del Espíritu que está en Cristo para Cristo. Amén. Porque es de una manera que se puede dar cuenta que ese pámpano que es usted produzca fruto de justicia. Amén. Dice que en esto se glorificará el Padre al llevar mucho fruto. Y también es la comprobación para que usted esté certero y certera de que usted es un discípulo de Jesús. ¿Sí? Amén. Dos señales. Usted glorificará al Padre por la conducta, por el fruto correcto, por el fruto de justicia, y glorificará al Padre porque lo van a ver que es un árbol de justicia. Ahí va a glorificar al Padre, pero también va a comprobar que es discípulo de Jesús. Amén. Porque fue injertado en la savia, en la raíz del linaje de Jesucristo, para llevar el fruto de Dios hacia Dios. Amén. ¿Quedó claro? Amén. Mi deseo, hermanos y hermanas, es que el Señor les bendiga. El mensaje es claro, es muy corto, pero es muy directo, para hacerles solamente conciencia de que todo árbol plantado, dependiendo el tipo de árbol, es el fruto que da. Nosotros fuimos plantados en la savia de Jesucristo, en el Espíritu de Cristo, para producir en el Espíritu el fruto del Espíritu. Pero si no estamos insertados correctamente, hay un problema. O no tenemos la savia, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo en nosotros, y que podemos estar apartados de la voluntad de Dios sin producir, y podemos estar en riesgo de que el Señor nos tome y nos eche fuera. Amén. Y quedemos como pámpanos listos para irnos al fuego. Amén. Porque el árbol que no produce lo cortan y lo echan al fuego. Amén. La otra que yo quiero añadir, quiero decirles a nuestros hermanos que nos miran por internet,
que nos disculpen, la señal ha sido mala y se nos han caído los videos porque el internet se corta, la luz se nos ha ido de repente sin razón, y yo quiero pedirles una disculpa a los que nos están viendo. No es por motivos de nosotros, sino que son ajenos a nosotros por los sistemas que a veces fallan. Mi deseo es que el Señor les bendiga y les colme de bendiciones, y que este mensaje sea de meditación. Es un tema de meditación para nuestra vida en lo privado, como hijos, como hijas de Dios. Y les vuelvo a decir otra vez, mi deseo es que el Señor les bendiga.